Bienvenida y bienvenido a este espacio de aprendizaje. Soy el profesor Edgar Ariel Corona y estoy aquí para que juntos conozcamos un poco más de las narraciones que han hecho historia. Este es un programa de la asignatura Lengua Materna Español, segundo grado, en el que hablaremos de algunos movimientos literarios que nacieron en América Latina. Antes de comenzar, quiero recordarte la importancia de seguirnos cuidando. Además de seguir las medidas de higiene necesarias, no olvides cuidar tu alimentación y tener un poco de actividad física. En esta sesión vamos a leer algunos fragmentos de las obras narrativas representativas de América Latina e identificaremos algunos movimientos literarios que se originaron durante el siglo XX. Además, hablaremos del contexto histórico, cultural y artístico en el que se desarrollaron los autores y sus obras. Los elementos que analizaremos te servirán para que puedas acercarte y disfrutar más las obras literarias que han existido a lo largo del tiempo. Además, podrás completar tu aprendizaje con las propuestas que se encuentran en tu libro de texto. Te invito a que lo revises. Seguramente encontrarás algún texto que te asombre. Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión son los siguientes. Tu libro de texto Lengua Materna Español, segundo grado. Tu cuaderno de trabajo donde realizas las actividades, un lápiz o bolígrafo que tengas a la mano. No olvides llevar un registro de las inquietudes o dificultades que surjan al resolver las actividades de este programa. Posteriormente podrás resolver tus dudas al revisar el libro de texto o al reflexionar en torno a los temas que se discutirán. Seguramente tus maestras y maestros han leído contigo una variedad de relatos que aún recuerdas y te habrán dicho lo fascinante que puede ser adentrarse en las historias que se presentan en los cuentos o las novelas. Recuerda que leer es una experiencia única que te permite imaginar otros lugares y vivir distintas emociones como si fueran tuyas. Además, te posibilitan conocer y comprender otras épocas y adentrarte a distintas realidades. Hasta es posible que te sientas identificada o identificado con algún personaje. Para comenzar, es importante que recuerdes que cada época tiene sus propias características. Por ejemplo, el lugar donde vives tiene algunas calles que todos conocen, algún sitio que visitan con frecuencia y hasta una forma de expresarse con los otros. Tal vez has escuchado a tus padres, tíos o abuelos historias de estos mismos lugares, pero de acuerdo a sus vivencias y, claro, su tiempo. En la literatura pasa algo parecido. Cada obra literaria refleja las inquietudes de su autor y el momento que le tocó vivir. Por eso, ante los cambios sociales, económicos y políticos que vivía América Latina durante el siglo XX, los escritores reflejaron muchos aspectos y momentos de la vida social de la época. A esa manera de plasmar lo que sucedía se le conoció como realismo. Sin embargo, esta manera de contar las historias tuvo algunas manifestaciones distintas para poder diferenciar las formas de escribir estos textos. Los especialistas en el tema lo dividieron en movimientos literarios. Entonces, ¿qué es un movimiento literario? Es una manera de clasificar el cuento, la novela, la poesía o el teatro para una mejor comprensión. Los movimientos literarios tienen algunos rasgos en común. Algunos de ellos son la época en que se escribieron, características y criterios similares entre ellos, además de un grupo de autores que los representan. En esta ocasión revisaremos el realismo mágico, por ser uno de los movimientos más representativos en América Latina. Te invito a que juntos revisemos fragmentos de algunas obras literarias y logremos identificar sus características. Movimiento literario Realismo mágico. El realismo mágico es un movimiento literario que nace durante la segunda mitad del siglo XX y se caracteriza por introducir elementos extraordinarios e irreales dentro de un ambiente real. También fue una manera de retratar la vida y las situaciones sociales que se vivían en Latinoamérica. Característica del realismo mágico.
Hoy, domingo, aproveché para ir a la Lagunilla. Encontré el Chuck Moll en la tienducha que me señaló Pepe. Es una pieza preciosa, de tamaño natural, y aunque el marchante asegura su originalidad, lo dudo. La piedra es corriente, pero ello no aminora la elegancia de la postura o lo macizo del bloque. El desleal vendedor le ha embarrado salsa de tomate en la barriga al ídolo para convencer a los turistas de la sangrienta autenticidad de la escultura. Chuck Moll, en Los días enmascarados, 1954, Carlos Fuentes, fragmento. Como te habrás dado cuenta, en esta característica, el autor Carlos Fuentes utilizó como personaje principal a una de las esculturas más representativas de la cultura mesoamericana, el Chuck Moll. Además, ubicó la historia en algunos escenarios conocidos como el Mercado de la Lagunilla en la Ciudad de México. Ahora veamos otras características. Los autores utilizan distintas voces narrativas y puntos de vista para contar la historia. Aquí estoy, sentado sobre esta piedra aparente. Solo mi memoria sabe lo que encierra. La veo y me recuerdo, y como el agua va al agua, así yo, melancólico, vengo a encontrarme en su imagen cubierta de polvo rodeada de hierbas, encerrada en sí misma y condenada a la memoria y a su variado espejo. La veo, me veo, y me transfiguro en multitud de colores y de tiempo. Estoy y estuve en muchos ojos. Yo solo soy memoria, y la memoria que de mí se tenga. Recuerdos del porvenir, 1963, Elena Garro, fragmento. Resaltan elementos identitarios de América Latina. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo, y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en un plan de prometerlo todo. No dejes de ir a visitarlo, me recomendó. Se llama de este modo y de este otro. Estoy segura de que le da gusto conocerte. Entonces no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría, y de tanto decírselo, se lo seguí diciendo aún después de que a mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas. Pedro Páramo, 1955, Juan Rulfo, fragmento. En los ejemplos que acabamos de revisar, la escritora Elena Garro utiliza un narrador distinto al autor Juan Rulfo, pero muestran costumbres y lugares que son parte de nuestra identidad como país. En todo movimiento literario es importante reconocer una diversidad de autores que representan a esa manifestación artística. Como observaste en los ejemplos, el realismo mágico tiene varios autores representativos. Antes de continuar con el tema, me gustaría conocer tus dudas. Revisemos algunas preguntas que me han hecho. ¿Podemos comparar esas épocas con nuestra vida actual? ¿Existen algunos lugares que se nombran en esos cuentos o novelas? Lo que te puedo decir es lo siguiente. En los relatos, aunque son producto de la creación de sus autores, siempre podrás encontrar ciertas similitudes con algunos lugares, pues la lectura siempre abre las posibilidades de imaginar otras realidades. Antes de reafirmar lo aprendido, es importante que revisemos a uno de los más importantes autores del realismo mágico, Gabriel García Márquez. El destacado escritor Gabriel García Márquez nace un 6 de marzo de 1927 en Aracataca, Colombia. Fue un incansable escritor que publicó su primera novela en 1955 titulada La hojarasca. Desde ahí se publicaron algunas otras hasta su obra más conocida, 100 años de soledad, en 1967. Posteriormente, en 1982, recibe el Premio Nobel de Literatura por su indiscutible labor literaria. Se considera un autor representativo del realismo mágico y el boom latinoamericano. Fallece el 17 de abril de 2014 en la Ciudad de México.
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. 100 años de soledad, 1967, fragmento. García Márquez recibió muchos reconocimientos y por su excelente forma narrativa, su obra tiene un espacio en las letras universales. Muy bien, espero que vaya teniendo sentido lo que hasta ahora hemos revisado. Ahora vamos a ver el siguiente video que nos permitirá reafirmar lo aprendido. Un movimiento o corriente literaria tiene un conjunto de características formales y temáticas de acuerdo con las condiciones sociales de una determinada época. En Latinoamérica destacan 3 movimientos literarios: realismo, realismo mágico y literatura fantástica. El realismo surgió en Europa a mediados del siglo XIX y se basó en la reproducción de la realidad, abordando problemáticas de la región y época. En Latinoamérica cobró auge a principios del segundo cuarto del siglo XX y abordó los problemas sociales de las diferentes ciudades latinoamericanas con una gran sensibilidad hacia las personas vulnerables o desprotegidas. En la mayoría de las obras, este movimiento presenta un tono melancólico y desencantado. Un ejemplo de ello es la novela Doña Bárbara, del escritor venezolano Rómulo Gallegos. Esta refleja la corrupción, la injusticia y el latifundismo ocurrido en Venezuela durante esa época. Escuchen este fragmento. Insensibles al tórrido sol, los broncíneos cuerpos sudorosos, apenas cubiertos por mugrientos pantalones remangados a los muslos, alternativamente afincan en el limo del cauce largas palancas. Doña Bárbara, fragmento. La narrativa indigenista, la regionalista y la de gauchos también son consideradas de tipo realista. El realismo mágico se caracteriza por incluir elementos maravillosos en narrativas realistas de corte regional. En sus historias ocurren sucesos improbables o raros, que para los personajes son normales. Incluso para el lector, esa magia es parte de la realidad. Pero es importante destacar que nunca trata de lo sobrenatural, todo es parte de los sucesos normales y cotidianos. Entre sus principales exponentes se encuentra el escritor mexicano Juan Rulfo, con su obra Pedro Páramo. Escuchemos el siguiente fragmento. Me di cuenta que su voz estaba hecha de hebras humanas, que su boca tenía dientes y una lengua que se trababa y destrababa al hablar, y que sus ojos eran como todos los ojos de la gente que vive sobre la tierra. Pedro Páramo, fragmento. La literatura fantástica se caracteriza porque el autor juega con la realidad y la manipula a su antojo, creando problemas de hechos sobrenaturales o irreales, es decir, que no obedecen las reglas de la realidad, por lo que lo sobrenatural simplemente transgrede y se manifiesta en el mundo racional. Los elementos sobrenaturales irrumpen comúnmente en ambientes urbanos. Uno de sus exponentes es el escritor argentino Julio Cortázar, en su obra Continuidad de los Parques. Ahora que hemos revisado estos movimientos literarios, creo que puedes practicar tu escritura creativa. ¿Cómo adaptarías un fragmento de alguna de estas historias a la vida actual? ¿Quieres intentarlo? ¡Adelante! Ahora es momento de poner en práctica lo aprendido. Toma tu libro de texto y busca en el índice el proyecto que refiera a los cuentos o novelas de la narrativa latinoamericana. Lee 2 narraciones que ahí se encuentren. Después contesta el ejercicio que se te sugiere. Aquí te presentamos un ejemplo de la actividad que puedes realizar con las lecturas de tu libro. ¿Qué te parecieron los fragmentos que leíste? Explica brevemente de lo que tratan. ¿Encontraste elementos realistas o fantásticos? ¿Como cuáles? ¿Crees que pertenece a algún movimiento literario? ¿Por qué?
¿Crees que de las historias que has leído podrían pertenecer a alguno de estos movimientos? ¿Cómo lo identificarías? Espero que todo lo que hemos visto hasta ahora sea de tu interés y te anime a seguir explorando. No debes olvidar que los cuentos y las novelas de la narrativa en América Latina tienen una diversidad de temas y autores que se fueron desarrollando a lo largo del siglo XX. Sin embargo, esta diversidad de propuestas se puede agrupar para su estudio en algunos movimientos literarios. Ahora que estás en casa, puedes buscar en tu libro de texto otras lecturas y compartir con tus familiares o amigos aquellas historias que más te han gustado. Recuerda que la lectura nos permite desarrollar nuestra creatividad e imaginación. Si te interesa leer más obras literarias de diversos autores, aquí te señalamos algunas páginas que puedes consultar. Listo, terminamos esta sesión, pero aún nos queda mucho por descubrir, así que nos vemos pronto aquí en Regreso a Clases. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes.